En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace un tiempo me escribió una señora pidiéndome que le escriba algo para un grupo de oración que tienen con otras mujeres por las vocaciones. Y cuando me explicaba lo que quería, me decía, entre otras cosas, una frase muy simple, pero a la vez muy profunda. Me decía esto: yo quiero explicar a las mujeres que su corazón puede, con sus súplicas, conseguir mucho, hasta cambiar el curso de la historia. Y entre paréntesis me ponía esto: que haya muchos religiosos santos cambia la historia. Que haya muchos religiosos santos cambia la historia. Y con esa sencillez hacía notar una realidad, que es que el religioso tiene que tender a la santidad. Y por otra parte a mí me hacía plantear una cosa que muchas veces uno se plantea, que es ¿por qué no hay más religiosos santos? ¿Por qué no hay muchos religiosos santos que cambien la historia? O ¿por qué no hay todos los que uno quisiera? Es una realidad que nos trasciende a nosotros. Como sabemos, que ustedes lo saben perfectamente, el estado religioso, como en promesa, se le llama estado de perfección, que consiste, como dice San Juan de la Cruz, en perfecto amor de Dios y desprecio de sí. Se llaman religiosos por antonomasia, dice Santo Tomás, aquellos que se entregan totalmente al servicio divino, ofreciéndose a Dios como en holocausto. Ahora bien, la perfección del hombre está en unirse totalmente a Dios, como ya se demostró. Luego, bajo este aspecto, la vida religiosa se llama estado de perfección. Estado de perfección no porque quien está en la vida religiosa sea ya perfecto, sino que porque pone todas sus potencias, las ordena a alcanzar la perfección. El propio Santo Tomás dice: los hombres abrazan el estado de perfección no como si admitieran que son perfectos, sino confesando que tienden a la perfección. Por eso dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 13, no es que yo haya alcanzado ya o que sea perfecto, sino que la sigo por si le doy alcance. Y añade después: por esto, ¿cuántos somos perfectos? Sintamos esto. Y termina con esta conclusión Santo Tomás: luego, no comete mentira ni simulación el que asume el estado de perfección por no ser perfecto, sino por renunciar al deseo de la perfección. Y tomando en cuenta esto, podemos decir que no hay más religiosos santos, porque no hay religiosos que lo deseen verdaderamente, que tengan realmente eso que Santa Teresa llamaba una determinada determinación de alcanzarlo, siquiera se hunda el mundo. Y que deseen con grandeza, no como una veleidad, no como un querer lánguido de decir, bueno, a ver si alguna vez o cuando yo sea más grande, ¿no? Sino que quieran alcanzarlo realmente la perfección, a costa de todo, que todo quede en el camino, con tal de llegar a ser santo. A veces, quizás que una falsa humildad de creer que por ahí es más humilde o más sencillo pensar que nosotros tenemos que mantenernos siempre como principiantes, o que es más humilde y sencillo el pensar que siempre vamos a meditar, y entonces uno esconde porque piensa que se enorgullece si descubre que Dios lo está queriendo llevar a estados de vida más perfectos. Y eso en el fondo habla de una desconfianza, de no confiar en la bondad y en el poder de Dios y poner la confianza en uno mismo, que es lo que me mueve a mí a creer que es orgullo el pensar que paso adelante. A veces puede ser que sea una falta de generosidad, con mil pretextos inventar para no renunciar a todo lo que no sea Dios. Puede ser que sea una falta de radicalidad para llevar adelante aquello que nos hemos propuesto, o tantas otras causas que pueden hacer que realmente no exista un deseo verdadero de alcanzar la santidad, un deseo grande, un deseo magnánimo, que considere nuestra propia flaqueza, que considere nuestra propia debilidad, pero que se abandone absolutamente a Dios. Y que lo pida con insistencia y con grandeza también, recordando que, como dice Santo Tomás en el comentario al Padre Nuestro, en la introducción al comentario al Padre Nuestro, la oración es la intérprete de nuestros deseos. Entonces la oración es la que le muestra a Dios lo que nosotros deseamos en el fondo de nuestro corazón, y nosotros entonces obtenemos de Dios en la medida que pedimos, y pedimos en la medida que deseamos. Y ahí que sea tan importante desear con grandeza y desear con magnanimidad, y no tener miedo de desear lo máximo, la máxima perfección. San Juan de la Cruz, cuando habla de la escasez de santos, nosotros lo podemos aplicar con más razón a los religiosos, aunque lo explique en general, dice así: este texto se llama de amor viva.
Aquí nos conviene notar la causa porque hay tan pocos que lleguen a tan alto estado de perfección de unión con Dios. En lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, no hay que echarle la culpa a Dios, que antes querría que todos fuesen perfectos, Dios llama a todos a la santidad, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra, que como los prueban lo menos y los haya flacos, de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse al menor desconsuelo y mortificación. De aquí es que, no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco que les hacía merced, les hacía la gracia de comenzarlos a desbastar y labrar, trabajar sus almas, eche de verlos serán mucho más en lo más, serán mucho más infieles, mucho más débiles en las pruebas más adentro. Y entonces mucho no vaya adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la mortificación, para la cual era menester mayor constancia y fortaleza de la que ellos muestran. Y sigue San Juan de la Cruz, así hay muchos que desean pasar adelante y con gran continuación piden a Dios los traiga y pase a este estado de perfección. Y cuando Dios los quiere comenzar a llevar por los primeros trabajos y mortificaciones según es necesario, no quieren pasar por ellas y hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida y buscando el ancho de su consuelo, que es el de la perdición. Y así no dan lugar a Dios para recibir lo que le piden cuando se lo comienza a dar, y se quedan como vasos inútiles, porque queriendo ellos llegar al estado de los perfectos, no quisieron ser llevados por el camino de los trabajos de la cruz, por el camino de los trabajos de ellos, pero ni aún casi comenzar a entrar en él, sujetándose a lo que era menos, que era lo que comúnmente se suele padecer. Y me detengo en esta frase. No dan lugar a Dios para recibir lo que le piden, porque quiero hablarles hoy de lo que son las disposiciones activas de la vida espiritual, es decir, aquello que Dios deja en nuestra mano, porque todos nosotros entramos en la vida religiosa con un deseo de servir a Dios, más o menos explícito, pero en general todos los religiosos entran con el deseo de servir a Dios, pero no todos se disponen verdaderamente a hacerlo por los medios que Dios mismo quiere usar para esa disposición. No todos le dan lugar a Dios para recibir lo que le piden. Toda la vida espiritual nuestra, la teología espiritual en cuanto tal, en cuanto ciencia, tiene como objeto la unión con Dios, porque la unión con Dios es el fin de toda nuestra vida espiritual. Y la unión con Dios tenemos que entenderla como una parte del camino ordinario, no como una gracia extraordinaria de la vida espiritual, como si fuese un milagro, una profecía, algún tipo de gracia mística extraordinaria, sino como una parte del camino ordinario, es decir, como algo que nosotros tenemos que trabajar por alcanzar. Tenemos concretamente que alcanzar, porque no se trabaja en vano, sino que tenemos que poner todos los medios para lograrlo. Y además tenemos que lícitamente desearlo y pedirlo y buscarlo. Es decir, nosotros tenemos que tender con todas nuestras fuerzas y llegar en algún momento de nuestra vida a la unión con Dios y mantener esa unión y acrecentarla. Es nuestra obligación. San Juan de la Cruz, ya desde el inicio de la subida al Monte Carmelo, en el prólogo dice que él quiere llevar a las almas hasta la cumbre del monte, que es el alto estado de la perfección que aquí llamamos unión del alma con Dios. Hasta la cumbre del monte. Esta unión es una unión de voluntad, una unión de libertad, de voluntades y de libertades, de amores, es una unión de amores, es querer nosotros, en concreto se podría definir así, es querer nosotros todo lo que Dios quiere, en todo momento que Dios quiere, del modo que Dios lo quiere y con todas las circunstancias que Dios lo quiere. Es decir, amar nosotros todo lo que ama Dios. De modo tal que finalmente se logre una unidad tal de amor, que como dice San Juan de la Cruz en textos muy hermosos del cántico espiritual y de la llama de amor viva sobre todo, hace que al final incluso Dios mismo se ame así en nosotros con su propio amor. Y por eso dice, el alma ama tanto cuanto es amada, llega a una tal perfección de amor que logra una totalidad de su entrega. Por eso, para eso hay que trabajar mucho y tenemos que disponernos mucho. Tenemos que buscarlo, tenemos que llegar a eso.
Esta unión de libertades hay que entender que se inicia con una distancia, una separación infinita entre la voluntad de Dios y la voluntad nuestra, o entre nuestro modo de vivir la libertad y el modo de la libertad de Dios. San Juan de la Cruz dice: todo el señorío y la libertad del mundo, comparado con la libertad y señorío del Espíritu de Dios, es suma servidumbre y angustia y cautiverio. Y no está en nosotros, ni en nuestra iniciativa, ni en nuestra potencia, el saltar esa distancia. Nosotros no podemos hacerlo, no podemos ni siquiera imaginarlo, como es unirnos con Dios, si no viene Dios primero y nos tiende la mano, tiende ese puente que en concreto y particularmente se ha tendido por medio de la cruz de Jesucristo. Jesucristo ha venido en nuestro rescate y nos ha dado la posibilidad de elevarnos hasta Dios por medio de su gracia, de la gracia de Cristo que obtuvo en su cruz. Sin embargo, Dios quiere que ese efecto, que está más allá de nuestras fuerzas, dependa de nuestra cooperación. Y nuestra cooperación se realiza en algunos momentos de un modo totalmente pasivo, que es cuando nosotros al modo divino recibimos gracias o recibimos purificaciones que completan nuestra acción y simplemente nos sometemos libremente, porque es una realidad libre, pero es un sometimiento que nosotros hacemos a lo que Dios quiere obrar en nosotros. Pero antes de eso, tenemos que cooperar nosotros de una manera diferente que es más acorde a nuestro modo, que es la cooperación activa, que San Juan de la Cruz habitualmente llama disposiciones. Nosotros tenemos que disponernos a la obra de Dios en nuestra alma, y lo hacemos por medio de nuestro trabajo espiritual común, de las mortificaciones, de la oración, de los propósitos, del trabajo en las virtudes, de la lectura espiritual, bueno, todos los medios que nosotros podemos poner a nuestra manera, a nuestro modo, para ir disponiéndonos a la acción de Dios. Y Dios quiere que nosotros le demos lugar, como escuchamos que dice San Juan de la Cruz, para darnos lo que Él nos quiere dar, que nosotros le estamos pidiendo, que le demos lugar por nuestra libertad y por nuestro propio ejercicio. Y está en nuestra responsabilidad el disponernos de esa manera para la acción de Dios. San Juan de la Cruz ha resumido de algún modo toda esta actitud de cooperación en una palabra, en una imagen que es arquetípica, que ha quedado para la historia de la espiritualidad, que es la palabra noche. Él habla de una noche activa y una noche pasiva, y que la aplica a la parte inferior del alma y a la parte superior, es decir, habla de una noche activa del sentido, de los objetos sensibles, una noche pasiva del sentido, una noche activa del espíritu, potencias del alma, sobre todo la inteligencia y la voluntad, y una noche pasiva del espíritu, donde se termina de purificar el propio yo, que es la puerta que nos abre a nosotros a la unión, aunque muchas veces se mantiene incluso junto con la unión, porque nos va a nosotros siempre purificando más. Como dice el propio San Juan de la Cruz, la noche activa, la disposición activa, es una cosa sin tiempo. Nosotros nunca nos dejamos de disponer más, porque como enseña Santo Tomás, la caridad puede siempre, mientras dure esta vida, perfeccionarse más. Nunca alcanza un límite, no tiene un límite en razón de Dios, en razón de nosotros mismos y en razón del mismo hábito, que es la caridad. Entonces nosotros nos vamos disponiendo siempre a determinados momentos, que son los momentos pasivos, que se circunscriben a un momento particular, donde Dios nos quiere probar a su modo y que de algún modo completan y perfeccionan toda nuestra obra espiritual. Toda la parte activa es en cierto sentido una unidad. Nosotros nos disponemos fundamentalmente por medio de la voluntad, como les digo, y es la voluntad la que realiza el trabajo. Que sea todo una única disposición, la parte sensible y la parte espiritual, aunque estén bien distinguidas, pero que tengan una continuidad, es importante para saber que no se completa la purificación del sentido hasta que no se haga la del espíritu, y que no está del todo limpia el alma hasta que no se purifique la voluntad por la caridad. Que sea activa la disposición nos hace ver que está en nuestra responsabilidad personal, particular de cada uno, el elegirla, y que por tanto la disposición no hay que esperarla de afuera, que es Dios el que nos mueve internamente, sino hay que ponerse en trabajo de ejercitarnos. Y si nos preguntamos en qué consiste la disposición activa de la vida espiritual, tenemos que decir que fundamentalmente es un desprendimiento.
el desprendimiento de todo aquello que no sea Dios. Y ese desprendimiento se puede hacer hasta el fin de la vida. Siempre podemos desprendernos de algo más. En concreto, es un ejercicio de la cruz de Jesucristo en nuestra propia vida. Con este trabajo, de algún modo, yo les quiero llevar, entiendo que se hayan leído la subida al Monte Carmelo, pero al menos a considerarla de un modo más meditado y a ejercitarla en todo, porque todo el libro de la subida, esa primera obra, al menos desde el punto de vista sistemático de San Juan de la Cruz, es un manual de disposiciones activas, del sentido y del espíritu. Un comentarista de San Juan de la Cruz remarca y hace valer este término, procurar. Este término San Juan de la Cruz lo usa muchísimo y quiere decir de algún modo el esfuerzo personal. El procurar es el esfuerzo, el tratar de hacer alguna cosa, hacer lo posible para conseguir algo con orden, con el orden natural, con la suavidad que se sigue del ejercicio del orden natural de nuestras potencias. Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra parte para desatarnos de las cosas sensibles y de nuestro orgullo, purificación del sentido y del espíritu, que es ese orgullo que es la raíz de los objetos de complacencia espirituales. Y en algunos consejos podemos nosotros encontrar este término, procurar, que simboliza todo nuestro esfuerzo, y nos pueden servir para entender a qué se refiere San Juan de la Cruz. Dice, por ejemplo, estos avisos que aquí se siguen para vencer los apetitos, aunque son breves y pocos, yo entiendo que son tan provechosos y eficaces como compendiosos, de manera que el que de veras se quisiese ejercitar en ellos, no le harán faltas otros ningunos, otros avisos, antes en estos los abrazará todos. Lo primero, esto es de la subida, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y haberse en todas las cosas como si hubiera Él. Lo segundo, para poder hacer bien esto, es decir, traer ese ordinario apetito de imitar a Cristo, cualquiera gusto que se le ofreciera a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de Él por amor de Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba a Él su comida y su manjar. Y dice San Juan de la Cruz, pongo un ejemplo. Si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importan para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar y las quiera oír. Y si le diere gusto mirar cosas que no le ayudan a amar más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas. Y si en el hablar otra cualquier cosa se le ofreciere, si en el hablar otra cualquier cosa se le ofreciere, haga lo mismo. O sea, ni quiera hablar, ni quiera el gusto de eso. Y en todos los sentidos, ni más ni menos, en cuanto lo pudiere excusar buenamente, porque si no pudiere, basta que no quiera gustar de ello, aunque estas cosas pasen por él. Hay veces que uno tiene que escuchar o ver cosas que no quisiera, pero forma parte de determinada obligación o apostólico, lo que sea, y sin embargo uno tiene que hacer el esfuerzo porque esas cosas pasen por uno sin gustar, sin poner el gusto en eso. Y eso se logra si uno, cuando las puede evitar, realmente las evita. De esta manera, termina diciendo San Juan de la Cruz, ha de procurar, es decir, ha de esforzarse, ha de ponerse activamente, trabajar uno, responsabilizarse, ha de procurar dejar luego mortificados y vacíos de aquel gusto a los sentidos como oscuras, y con este cuidado, en breve, aprovechará mucho. Más adelante dice, en el mismo capítulo 13 del libro 1 de su vida, para mortificar y apaciguar las 4 pasiones naturales, que son el gozo, la esperanza, el temor y el dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los demás bienes, es total remedio lo que se sigue, y de gran merecimiento y causa de grandes virtudes. Procure, otra vez, esfuércese, ponga toda su responsabilidad, toda su fuerza, empeñese, intente, trate, siempre inclinarse, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado.
no a lo que es querer algo, sino a no querer nada. No andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Y estas obras conviene las abrace de corazón y procure, otra vez, procure, allanar la voluntad en ellas, es decir, quitar todo obstáculo, hacerla llana a la voluntad, allanar la voluntad en ellas, quitar toda protuberancia o todo pequeño monte de propia voluntad que pueda haber, dejarlo así, bien planita la voluntad por medio de la mortificación. Porque si de corazón las obra, todas estas cosas que dijo, muy en breve vendrá a encontrar en ellas gran deleite y consuelo, obrando ordenada y discretamente. Último ejercicio que enseña, dice San Juan de la Cruz, un último ejercicio que enseña a mortificar la concupiscencia de la carne, según dice él, y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que son las cosas que dice San Juan, el apóstol San Juan, reinan en el mundo, de las cuales proceden todos los demás apetitos. Y dice así San Juan de la Cruz. Lo primero, procurar, otra vez, obrar en su desprecio, cada uno de nosotros, obrar en su desprecio y desear que todos lo hagan. Y esto es contra la concupiscencia de la carne. Atención a la fuerza que tienen los deseos. Obrar en su desprecio y desear que todos lo hagan. Lo segundo, procurar, hablar en su desprecio y desear que todos lo hagan. Desear sinceramente, pedir a Dios incluso. Y esto es contra la concupiscencia de los ojos. Lo tercero, procurar, pensar bajamente de sí en su desprecio, cada uno de sí mismo, y desear que todos lo hagan, también contra sí, desear sinceramente. Y esto es contra la soberbia de la vida. Hay consejos particulares para los religiosos, por ejemplo, las cautelas que tiene San Juan de la Cruz contra los enemigos del alma. Dice, la tercera cautela derechamente va contra el demonio, y es que de corazón procures siempre humillarte en la palabra y en la obra, holgándote, alegrándote, del bien de los otros como del de ti mismo, y queriendo que los antepongan a los otros, no cada uno de ustedes a los otros hermanos, que las antepongan en todas las cosas, a ustedes mismos, y esto con verdadero corazón, y de esta manera vencerás en el bien el mal, y echarás lejos el demonio, y traerás alegría de corazón. Y esto procura ejercitar más en los que menos te caen en gracia. Y sábete que si así no lo ejercitas, no llegarás a la verdadera caridad ni aprovecharás el ella. En los avisos a un religioso dice, procure también siempre que los hermanos sean preferidos a él en todas las comodidades, poniéndose siempre en el más bajo lugar, y esto muy de corazón, porque este es el modo de ser mayor en lo espiritual, como nos dice Dios en su Evangelio, el que se humilla será ensalzado. Para esto procure, dice más adelante en los mismos avisos, ser continuo en la oración, y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Y en otro documento que se titula Grados de Perfección, dice, procure andar siempre en la presencia de Dios, real o imaginaria, o unitiva, conforme con las obras se compadeciere, y procure en todas las cosas la mayor honra y gloria de Dios, y procure siempre confesarse con mucho conocimiento de su miseria y con claridad y pureza. En la subida al Monte Carmelo, se dice en el primer libro, el alma que se enamora de mayorías, o de otros tales oficios, mayorías son altos grados, por ejemplo, ser jefe de algo, ser encargado de algo, ser superior. El alma que se enamora de eso, esos son oficios santos y hay que desempeñarlos con responsabilidad, pero el alma que los busca, así humanamente, que se enamora de esas mayorías, o de otros tales oficios, y de las libertades de su apetito, delante de Dios es tenido y tratado, no como hijo, sino como bajo esclavo y cautivo, por no haber querido él tomar su santa doctrina, en que nos enseña que el que quisiere ser mayor sea menor, y el que quisiere ser menor sea el mayor.
y por tanto no podrá el alma llegar a la real libertad del espíritu, que se alcanza en la divina unión, porque la servidumbre en ninguna parte puede tener con la libertad, lo cual no puede morar en el corazón sujeto a quereres, porque este es corazón de esclavo, sino en el libre, porque es corazón de hijo. Y el alma que es libre es la que está desprendida y no enamorada de nada que no sea Dios. Respecto de los bienes sensibles, cuando en el libro 3 de la subida al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz empieza a tratar de la purificación de la voluntad, dice lo primero que tiene que hacer la voluntad es quitar el gozo de los bienes. Y empieza a decir qué tipos de bienes hay. Iba poniendo los bienes exteriores, los bienes naturales. El tercer tipo de bienes que pone son los bienes sensibles. Y de los bienes sensibles dice, hablando un poco así, por lo cual quiero poner aquí un documento, sin las palabras, con que se vea cuando dichos sabores de los sentidos, pues el gozo de los bienes sensibles es lo que nosotros experimentamos en las cosas sensibles comunes, cuando dichos sabores de los sentidos hacen provecho y cuando no. Esto sirve mucho para el discernimiento. Y es que todas las veces que oyendo músicas u otras cosas, y viendo cosas agradables, y oliendo suaves olores, o gustando algunos sabores y delicados toques, luego al primer movimiento se pone la noticia y afección de la voluntad en Dios, dándole más gusto a aquella noticia que el motivo sensual que se la causa, y no gusta de tal motivo sino por eso. Entonces es señal que saca provecho de lo dicho y que le ayuda a lo tal sensitivo al espíritu. Y en esta manera se puede usar, porque entonces sirven los sensibles al fin para que Dios los creó y dio, que es para ser por ellos más amado y conocido. Pero el que no sintiere esta libertad de espíritu en las dichas cosas, gustos sensibles, sino que su voluntad se detiene en estos gustos, se ceba en ellos, daño le hacen y debe apartarse de usarlos. Porque aunque con la razón se quiere ayudar de ellos para ir a Dios, determinadas cosas sensibles que uno quiere usar, quiere ser libre y racionalmente piensa en usarlas para elevarse a Dios, todavía por cuanto el apetito gusta de ellos, como no lo tenemos purificado, según lo sensual, y conforme al gusto siempre es el efecto, más cierto es hacerle estorbo que ayuda y más daño que provecho. Y cuando viere que reina en sí el apetito de las tales recreaciones, debe mortificarle, porque cuanto más fuere fuerte, tiene más de imperfección y de flaqueza. Después de tratar de los bienes sensibles, trata San Juan de la Cruz de los bienes morales. Dice, los bienes morales son los bienes de las virtudes. Y en esto se plantea un punto concreto, que es que los bienes de las virtudes se pueden querer por sí mismos. Todos los bienes anteriores que había puesto, exteriores, naturales y sensibles, se quieren siempre en orden a otra cosa, pero los bienes morales en sí tienen un valor, son bienes honestos. Y dice San Juan de la Cruz que, sin embargo, hay que ordenar el gozo de ellos siempre a Dios, el gozo de la práctica de la virtud. Dice en una de las partes. Debe, pues, gozarse el cristiano, cuanto más el religioso, no en si hace buenas obras y sigue buenas costumbres, sino en si las hace por amor de Dios solo, sin otro respecto alguno, porque cuanto son para mayor premio de gloria hechas solo para servir a Dios, tanto para mayor confusión suya será delante de Dios, cuanto más le hubieren movido otros respectos. Para enderezar pues el gozo a Dios, sigue diciendo, en los bienes morales ha de advertir el cristiano que el valor de sus buenas obras, ayuno, limosna, penitencia, oración, etc., no se funda tanto en la cantidad y cualidad de ellas, sino en el amor de Dios que Él en ellas lleva, y que entonces van tanto más calificadas, cuanto con más puro y entero amor de Dios van hechas, y menos Él quiere interesar acá y allá de ellas, o sea, menos quiere sacar un interés personal de estas obras, un interés que puede ser de gozo, de gusto, de consuelo, de alabanza. Cuanto menos se busca eso, más se pone el amor en Dios. Y por eso ni ha de asentar el corazón en el gusto, consuelo y sabor y los demás intereses que suelen traer consigo los buenos ejercicios y obras, sino recoger el gozo a Dios, deseando servirle con ellas y purgándose y quedándose oscuras de este gozo, querer que solo Dios sea el que se goce en ellas y guste de ellas en escondido,
sin ningún otro respecto y jugo que honra y gloria de Dios, y así recogerá en Dios toda la fuerza de su voluntad. El propio San Juan de la Cruz, en el capítulo 11 del libro primero de la subida, pone una especie de objeción que nos ayuda a nosotros a saber hasta cuándo tenemos que seguir purgándonos de cosas y de gozos, y si hay algún límite en esta disposición, y cuándo es que nosotros, porque realmente nosotros no estamos rodeados continuamente de cosas sensibles, y por ejemplo, nos servimos de un buen sermón, nos servimos de una buena conversación, de una buena amistad, o para festejar, por ejemplo, alguna cosa, nos aplicamos normalmente a determinados gozos sensibles, como puede ser poner un poco de música, o cantar, o comer algo mejor, no sé, hay un montón de cosas y realmente hay que aprender a ordenar todo eso para que eso nos sirva para santificarnos también. Entonces a veces se puede plantear determinadas perplejidades respecto de hasta cuándo uno tiene que seguir negándose o hasta cuándo tiene, y nos va a servir mucho este texto, aunque es un poco largo, del capítulo 11 del libro primero de la subida. Dice allí San Juan de la Cruz: parece que a mucho, él mismo se da cuenta, que el lector desea preguntar que si es de fuerza, que para llegar a este alto estado de perfección ha de haber precedido mortificación total en todos los apetitos, chicos y grandes, y que si no bastará mortificar algunos de ellos y dejar otros, a lo menos aquellos que parecen de poco momento, porque parece cosa recia y muy dificultosa poder llegar el alma a tanta pureza y desnudez que no tenga voluntad y afición a ninguna cosa. Parece, ¿no? Parece que es muy difícil. A esto respondo. Lo primero, que aunque es verdad que no todos los apetitos son tan perjudiciales ni embarazan al alma unos como otros, todos en igual manera se han de mortificar. Hablo de los voluntarios, porque los apetitos naturales poco o nada impiden para la unión del alma, cuando no son consentidos, ni pasan de primeros movimientos todos aquellos en que la voluntad racional antes y después tuvo parte. Porque quitar estos apetitos naturales, que es mortificarlos del todo en esta vida, es imposible. Uno no puede dejar de dormir, de comer, dejar de hablar, de tener afecto por las personas, no se puede, son cosas naturales. Y estos no impiden, de manera que no se pueda llegar a la divina unión, aunque del todo no estén, como digo, mortificados. Porque bien los puede tener el natural y estar el alma, según el espíritu racional, muy libre de ellos, es decir, ordenado. Pero todos los demás apetitos voluntarios, es decir, los que mueven, atraen la voluntad, que pueden ser incluso algunos lícitos, pero estar desordenados, ahora sean de pecado mortal, que son los más graves, ahora de pecado venial, que son menos graves, ahora sean solamente de imperfecciones, que son los menores, todos se han de vaciar y de todos ha el alma de carecer para venir a esta total unión, por mínimos que sean. Y la razón es porque el estado de esta divina unión consiste en tener el alma según la voluntad con tal transformación en la voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea voluntad solamente de Dios, es estar el alma, la voluntad allanada. Esto es, que advertidamente y conocidamente no consienta con la voluntad en imperfección, y venga a tener poder y libertad para poderlo hacer en advirtiendo. Y digo conocidamente porque sin advertirlo y conocerlo, o sin ser en su mano, bien caerá en imperfecciones, en pecados veniales y en los apetitos naturales que hemos dicho. Porque de estos tales pecados, no tan voluntarios y subrepticios, está escrito que el justo caerá 7 veces en el día y se levantará. Estas imperfecciones habituales, entonces entiendan esto, no consiste la perfección tanto en no pecar, sino en quitar los hábitos voluntarios que nos mueven habitualmente al pecado. Después podemos tener reacciones comunes, y eso lo vamos a ir purificando con el tiempo, pero en principio buscar esos hábitos particulares, voluntarios, que nos atraen la voluntad de un modo concreto. Estas imperfecciones habituales son, pone unos ejemplos San Juan de la Cruz, como una costumbre común de hablar mucho, un asimientillo, un pequeño asimiento, un pequeño asirse, alguna cosa que nunca acaba de querer vencer,
así como a una persona, a un vestido, al libro, celda, tal manera de comida, y otras conversacioncillas, pequeñas conversaciones y gustillos, en querer gustar de las cosas, saber y oír y otras semejantes, la curiosidad, ¿no? Cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma hacimiento y hábito es tanto daño para poder crecer e ir adelante en virtud, que si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y pecados veniales sueltos, que no proceden de una ordinaria costumbre, de alguna mala propiedad ordinaria, no le impedirán tanto cuanto el tener el alma hacimiento a alguna cosa, estar atada, ese es el tema. Porque en tanto que le tuviere, excusado es que pueda ir el alma adelante en perfección. Es imposible que vaya adelante. Aunque la imperfección sea muy mínima. Porque eso me da, igual me da lo mismo, eso me da. Que una ave esté asida a un hilo delgado que a uno grueso. Porque aunque sea delgado, tan asida se estará a él como al grueso, tan atada como al grueso. En tanto que no le quebrare para volar. Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que es, si no lo quiebra, no volará. Y así es el alma que tiene hacimiento en alguna cosa, que aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina unión. Porque el apetito y hacimiento del alma tienen la propiedad que dicen tiene la rémora con la nave, que con ser un pez muy pequeño, si acierta a pegarse al barco, la nao, la tiene tan queda que no le deja llegar al puerto ni navegar. Y así es lástima ver algunas almas con unas ricas naos cargadas de riquezas y obras y ejercicios espirituales y virtudes y mercedes que Dios les hace. O sea, almas que tienen una vida espiritual. Y por no tener ánimo para acabar con algún pequeño gusto, un gustillo, o hacimiento, o afición, que todo es uno, nunca van adelante y llegan al puerto de la perfección, que no estaba en más que dar un buen vuelo y acabar de quebrar aquel hilo de hacimiento o quitar aquella pegada rémora de apetito. Sobre lo cual les hago algunas consideraciones que me parece pueden servir para identificar estas cosas. En primer lugar, no todos los apetitos o gustos pueden negarse, o al menos no todos pueden negarse del todo. Como sujeto activo, nosotros, el hombre, sujetos activos, tenemos nuestros límites y la naturaleza misma nos impone los límites. Acuérdense que San Ignacio habla de que para hacer penitencia, su recomendación de la penitencia exterior es hacer cuanto más y más, mayor y mejor, pero tomando en consideración que no se corrompa el subyecto ni se siga enfermedad notable. O sea, hay un límite que le impone la misma naturaleza, como si le dijese que no se muera el que se niega, que no se mate a sí mismo, ni se eche a perder tanto que no pueda cumplir buenamente su deber. De hecho, hay una anécdota que cuenta que en uno de los primeros noviciados carmelitas, en Pastrana, habían impuesto la adoración nocturna y San Juan de la Cruz tuvo que ir, lo mandó Santa Teresa porque entre la adoración nocturna y otras cosas más había habido un maestro de novicios que era demasiado exigente con los novicios y se estaban perdiendo muchas vocaciones. Entonces San Juan de la Cruz va un poco a apaciguar esos rigores. Y entre otras cosas dice que los que vayan a hacer la adoración nocturna después no tengan problema en realizar todas las otras actividades, porque si no los novicios hacían esos ratos de adoración y después realmente no estaban capacitados para hacer las actividades del día. Y es más importante el deber que los límites que uno se pone por propia voluntad. Eso cuando no está de por medio de la obediencia, obviamente, cuando son cosas que uno elige. En segundo lugar, los apetitos que hay que comenzar por negar son los que más nos obstaculizan la libre entrega a Dios, por su habitual voluntariedad. Esto que parece evidente, quizá no lo sea tanto, porque se pueden ver almas que sufren mucho por defectos naturales que tienen, que les son muy visibles, porque por ahí o se enojan, o hablan demasiado, o se mandan macanas, así, o fracasan en cosas, o no sé, o tímidos. Y sufren muchísimo por esos defectos naturales y se preocupan más por vencer eso, que juzgan espiritualmente por esos defectos, y puede ser que eso no esté en su mano el quitarlo del todo.
Y estas mismas almas no se preocupan a veces en mortificar otras afecciones que pueden ser más ocultas, porque por ahí nadie las ve, son cosas que están solo en el alma, hasta conocidas solo por ellos y Dios, lo asumo por el director espiritual, y que les hacen verdadero afecto en la voluntad. Son esos apetitos más escondidos muchas veces los que marcan nuestro progreso. Esos son los que tenemos que quitar, porque son los que realmente matamos solamente por amor de Dios. Y por eso conviene mucho ejercitarse en descubrir cuáles son los aspectos que nos mueven, que por otra parte suelen estar a la vista, porque son cosas amadas, y nosotros si queremos los encontramos. Y apuntar a ellos la negación dispositiva, porque de nada vale castigarse eternamente y maltratar el cuerpo, para luego dar rienda suelta a esos pequeños hacimientos ocultos o disimulados que tanto fustiga San Juan de la Cruz y con tanta concreción. Tercero, el alma no debe engañarse de un cierto progreso de virtudes y de oración, como muy bien señala San Juan de la Cruz, pues hasta que no quede vacía de su voluntad, no hay atracar en el puerto de la unión, ni echar a ese buen vuelo que nos une en caridad definitivamente con Dios nuestro Señor. Y por último, que se sigue de todo esto, hay que ver qué es lo que Dios nos pide. Porque en definitiva, en base a la prioridad de su santa voluntad es que debemos negarnos. Muchas veces eso lo sabemos o por la obediencia, o por las circunstancias comunes de la vida, o por consejos de personas sabias. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Y eso es lo que nosotros debemos negar primero. La voluntad de Dios manifestada de muchas maneras es la que nos marca el límite y la apertura de la mortificación de los apetitos. Porque si se niegan, se tienen que negar por Dios. Y si se tienen que tener ordenándolos a Dios en el gusto de ellos. De aquí que haya que comenzar por vaciarse de aquellos gustos y apegos que más nos impiden el divino servicio. San Juan de la Cruz dice, ¿qué aprovecha dar tú a Dios una cosa si Él te pide otra? Es muy triste notar como muchos que habían ya adelantado en el camino de la subida del monte se hacen luego, por no quererse negar de acuerdo al querer divino, vasos inútiles. En estos casos el motivo no es tanto falta de fuerza, falta de brazo, falta de empeño, sino falta de un corazón humilde. Muchos de estos, dice San Juan de la Cruz, querrían que quisiese Dios lo que ellos quieren, y se entristecen de querer lo que quiere Dios, con repugnancia de acomodar su voluntad a la de Dios, de donde les nace que muchas veces en lo que ellos no hallan su voluntad y gusto, piensen que no es voluntad de Dios, y por el contrario, cuando ellos se satisfacen, crean que Dios se satisface, midiendo a Dios consigo y no a sí mismos con Dios, siendo muy al contrario lo que él mismo enseñó en el Evangelio, diciendo que el que perdiese su voluntad por él, ese la ganaría, y el que la quisiese ganar, ese la perdería. Entre nosotros que somos religiosos, la disposición activa, tiene que hacerse siempre según el orden de nuestra consagración. Y es nuestra consagración la que nos sostiene, vivida fielmente contra los criterios humanos, contra la sabiduría humana, contra una penitencia excesiva, imprudente, contra lo que llama San Pablo la insolencia de la carne. La vida religiosa como medio es inestimable en este sentido para saber qué hacer en la disposición de nuestra voluntad, en la disposición además de todas nuestras potencias. Es una escuela de caridad esforzada, sacrificada, porque se impulsa en la caridad y tiende a la caridad. Esto es lo que no nos debe faltar nunca, el deseo sincero y eficaz de siempre continuar disponiéndonos libremente y más adentro por medio de un ejercicio fiel y radical de nuestra profesión religiosa. De otro modo, renunciamos a la perfección que prometimos. Y nuestros actos de observancia, que podemos hacer incluso a veces muy perfectamente, son rigores que se ejercitan en balde, en vano. Son golpes al aire, más propios de golosos de espíritu que de espíritus de príncipes. Dice San Juan de la Cruz que atraídos del gusto que hayan, algunos se matan a penitencias y otros se debilitan con muchos ayunos, haciendo más de lo que su flaqueza sufre, sin orden y sin consejo. Antes procuran hurtar el cuerpo a quien deben obedecer en lo tal, y aún algunos se atreven a hacerlo, aunque les han mandado lo contrario. Esto que aquí se dice de la penitencia se aplica no solo a la mortificación, sino a los apostolados, a los estudios, a los trabajos,
Ustedes actualmente los viven muy en el orden de la obediencia, pero con el tiempo eso cada vez queda más sujeto a la propia libertad y hay que saber someterse. Estos, dice San Juan de la Cruz, son imperfectísimos y gente sin razón, que posponen la sujeción y la obediencia, que es penitencia de razón y discreción, y por eso es para Dios más acepto y gustoso sacrificio que todos los demás, posponen la sujeción y la obediencia a la penitencia corporal, que dejada esta otra parte, o sea, no sujeta a la obediencia, no es más que penitencia de bestias, que también como bestias se mueven por el apetito y gusto que así hacen. Lo contrario a esto son los que en cambio saben someterse, los que ponen el gozo de todos sus bienes en solo Dios, yendo a Él con el alma entera, los que son hombres, como dice nuestro directorio de espiritualidad, auténticamente libres, dueños de sí mismos, que por poseerse pueden darse totalmente. Y esto es lo que nosotros pedimos a Dios por intermedio de la Santísima Virgen María, por intermedio también del gran doctor San Juan de la Cruz. Ave María Purísima, sin pecado concebida.